Me da muchísimo gusto saludarte, Juan de Dios Barba, presidente de la Comisión Nacional de Competitividad y Mejora Regulatoria de Coparmex. Juan de Dios, qué gusto en saludarte. Gracias, igualmente David, un saludo al auditorio. ¿Por qué no me ayudas en ir explicando primero a la gente qué es esto que se ha dado en llamar reforma administrativa y después los gravísimos daños que le causaría a la inversión en México? Por supuesto, como bien lo comentabas, es una iniciativa que pretende modificar 23 leyes secundarias que tienen que ver con las adquisiciones que hace el gobierno a los particulares, empezando, por ejemplo, por decir que puede salir a cualquier parte del mundo a comprar mercancías, medicamentos, sin tomar en cuenta la oferta nacional, lo cual nos pone en riesgo, como ya sucedió, de que el gobierno esté adquiriendo pues mercancías y medicamentos que ni siquiera reúnen los requisitos necesarios para la salud. Ya lo vivimos en la pandemia, lo quieren institucionalizar. Ahora, el tema, por ejemplo, de las concesiones o de los contratos de gobierno. Quiere decir que si tú calificas, te presentas con todos tus documentos al gobierno, consigues una concesión para explotar un tramo carretero, pues esta reforma le permitiría al gobierno que al día siguiente o al año o a los 3 años de haberte otorgado una concesión sin ninguna razón de fondo, sin que hubiera ningún incumplimiento de tu parte, simplemente dice Simple y sencillamente porque a un político, al que sea, al que esté en turno, decida esto es de interés social, que eso es bastante ambiguo, ¿no? Bastante ambiguo. En ese momento te va a retirar la concesión y bueno, tú lo sabes muy bien, si tú entras a una concesión a 10 años, a 15 años, estás haciendo tu plan de negocios con una inversión de muchos millones de pesos o de dólares y tú tienes que ejercer esa concesión para después de un determinado número de años recuperar la inversión y a partir de ese momento obtener una utilidad que sea legítima. Si estás en el riesgo de que en cualquier momento te van a cancelar una concesión, no va a haber gente que esté interesada en hacer negocios decentes con el gobierno. Sin embargo, te aseguro que va a haber muchos pillos que quieran ese tipo de concesiones y lo único que estaremos favoreciendo es la corrupción, la falta de transparencia y la corrupción. A mí hay algo que me preocupa mucho y bien lo dices, la corrupción. Porque vamos a suponer que ganas una concesión a 15 años y el gobernante en turno decide, si se aprueba esta ley, ¿qué crees? Se me hace que te la voy a quitar por interés público. Pero si das el diezmo, pues voy a cambiar mi opinión. Ese es uno de los graves problemas que yo le veo. Así es, o simplemente te la quito a ti y la infraestructura que una empresa seria construyó, se la das luego para que lo opere el compadre. Sí, claro. Y el compadre no hizo ninguna inversión y sin embargo usufructúa ese bien que era privado, pero ahora en beneficio de la corrupción y de esos mismos. Ahora, por otro lado, la inversión extranjera. México tiene firmados tratados internacionales con muchísimos países y en particular con la Unión Europea y por el otro lado Estados Unidos y Canadá. Si estas leyes pasaran en el Congreso, inmediatamente serían violatorias de estos tratados internacionales y claramente inconstitucionales. Y sería una serie de normas que nuevamente terminaría en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O que terminarían en paneles dentro del TEMEC. Así es, pero lo peor de todo no es que tengas una controversia y que te vayas a los tribunales y que el tribunal decida quién tiene la razón o si es constitucional o no. Simple y sencillamente con su entrada en vigor se desincentiva la inversión nacional y extranjera en los grandes proyectos nacionales. Claro. ¿Tú a qué crees que obedezca o que has oído por la parte del gobierno de cuál es el incentivo? Porque la exposición de motivos confirma algo que yo aprendí hace más de 30 años cuando empezaba en el periodismo, que más o menos 30 años que llevo escribiendo columna, que dicen que cuando hay muchos adjetivos hay muy pocos argumentos. Y la exposición de motivos está toda adjetivada. Es correcto. Está hablando, por ejemplo, bueno, de lo que ya sabemos, que se dice todas las mañanas, que hay corrupción, que hay que combatir, que el peor neoliberal,
pero pues de todos esos argumentos en los cuales, déjame decirte, nosotros en Coparmex estamos de acuerdo. Sí. Hay que combatir la corrupción, hay que combatirla y hay que castigar a los responsables. Solo que en estos años pues no hemos visto que haya una real persecución de la corrupción. Se dijo corrupción cuando se canceló el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y al día de hoy no hay denuncias, nadie está detenido, nadie está Se pagando dijo corrupción de las empresas españolas, de Iberdrola y todas las empresas españolas, y hasta el momento no hay una sola prueba. No solo no hay una sola prueba, David, les estás pagando con deuda sus inversiones y con ese mismo dinero se fueron a invertirlo a Brasil. Sí, o sea, no veo, Juan de Dios, y me preocupa eso, que no veo racionales, veo como muchos irracionales en esta exposición de motivos. Totalmente, y es una cuestión más bien de capricho y de discrecionalidad, y como acabas de decir tú, vamos a pensar que ni siquiera sea un tema de corrupción económica, pero si algo el gobierno realiza, los ciudadanos tenemos el derecho de opinar a favor o en contra. Imagínate que con esta amenaza que de la noche a la mañana te pueden cancelar un contrato, te cancelan una concesión, pues lo siguiente es, ¿verdad que estás de acuerdo con todo lo que digo todas las mañanas? Porque como si fueras diputado de Morena. Como si fueras diputado de Morena. Exacto, como si fueras a jugar las contras, entonces fíjate que no tengo por qué mantener un contrato, una concesión que tú tienes, aún la hayas obtenido con la máxima transparencia y con la máxima legalidad. Ahora, ¿cómo podría mantenerse la inversión? Si algo nos falta en este país, si tenemos un problema grave en este país, es la caída de la inversión desde 2017. Este ha sido un gobierno que va a pasar a la historia, Juan de Dios, por haberle dado en la torre a la confianza de la inversión. Y esta parecería una patada más, ¿no? Así es, son tres los elementos principales para poder mantener la competitividad, entendida como la capacidad de atraer y retener inversiones. Desde luego, la parte de la seguridad, que estamos muy mal. Segundo, el exceso de trámites. Esta ausencia de mejora regulatoria, que es un proyecto que se ha quedado abandonado en este gobierno, que lo avanzamos durante varios años, llegamos a generar una ley general de mejora regulatoria y hoy ese esfuerzo está prácticamente abandonado. Pero la razón principal que define que se haga una inversión en un país o no es el Estado de Derecho. Es la certidumbre jurídica a la inversión. Y eso es lo que garantiza la creación de empleos y la generación de nuevas empresas pequeñas y medianas, inclusive, porque hay una derrama. Aquí es importante señalar que se les olvida que todos los programas sociales en los cuales basan gran parte de su agenda gubernamental salen de los impuestos que pagamos como ciudadanos y como empresas. Si dejan de hacer atractiva o hacen menos atractiva la capacidad de inversión en México, lo que va a suceder es que va a haber menos derrama económica, menos pago de impuestos y no va a haber dinero que alcance para cubrir esos programas sociales. Al contrario, deberían de facilitar la inversión, que haya más negocio, que haya más empleo, que haya más impuestos, para que puedan dar más programas sociales si así lo determinen. Pero parece que hay una incomprensión grave de esto que tú mencionas. Parecería que cuando el presidente dice, bueno, podemos desaparecer Financiera Nacional de Desarrollo, porque ya hay programas sociales para eso. Que el gobierno cree o que está creyendo cada vez más que la bolsa es inagotable y que se puede pasar por encima de la realidad económica. Así es, y no se da cuenta que el programa social, claro, ayuda a la parte del consumo, atiende una necesidad que es importante, pero también creemos nosotros en Coparmex que los programas sociales tienen que ser medibles, tienen que ser acotados y tienen que ser temporales. En cambio, un financiamiento a través de la financiera rural es una inversión para que se produzca. Dicen que se ha vuelto inviable la financiera rural, pero más bien lo que fue inviable fue el manejo de la deuda, porque no hicieron la gestión de la cartera de cobranza como debería de haber sido. Mira, ya en su momento
había sido rescatado Banrural, se transformó en Financiera Rural y vuelven a caer en los mismos errores. Entonces, el error es de gestión, no del diseño del incentivo. Es totalmente cierto. Al cierre del 2018, la cartera la cartera vencida de la Financiera Rural andaba por ahí del 4%, es decir, un promedio un poquitito alto, pero un promedio en el estándar de la banca comercial. Y ahora anda en el 18%. Si un banco comercial tuviera una cartera vencida del 18%, ya hubiera sido intervenido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es correcto. Ahora bien, rápidamente, ¿qué debemos esperar? ¿Que los legisladores hagan lo correcto o qué hay que hacer? Bueno, yo creo que en las últimas semanas ha habido varios ejemplos de cómo a través de la presión de los ciudadanos y de los organismos especializados, gremiales y de profesionistas, se ha logrado detener en el Congreso una serie de reformas negativas, incluyendo la última, y así lo espero, la pretendida reforma que afectaba al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Yo creo que en el mismo sentido, todos tenemos que hacer presión para exigir que el gobierno cumpla con sus obligaciones en materia de transparencia, que se respete, en este caso también al INAI, que se nombre los consejeros que hacen falta y que, pues simple y sencillamente, se cumpla la Constitución. Ellos prometieron, protestaron, cumplir y cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. Y lo que estamos viendo es que están queriendo generar un marco jurídico que justifique sus decisiones discrecionales. Tenemos que confiar en las instituciones mexicanas, tenemos que confiar en que si esto llegase a ser aprobado, nuevamente sería detenido en el Poder Judicial de la Federación, pero ¿qué necesidad? Debería más bien de haber un mecanismo de concertación social entre todos los sectores. Tienes toda la razón, Juan de Dios. Te agradezco, querido Juan de Dios, que me hayas tomado la llamada. Buenas noches. Al contrario, Luis, gracias.